Domingo primero del tiempo de Adviento, Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Tened cuidado y estad prevenidos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estad prevenidos entonces, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Y esto que os digo a vosotros, los digo a todos: estad prevenidos. La Iglesia comienza el año litúrgico desplegando el horizonte de la segunda venida de Cristo, este misterio de la parusía del Señor. Y en las palabras del mismo Jesús, exhortándonos a la vigilancia, a la precaución, a la prevención, a no descuidarnos, a no dormirnos. Siempre nos llama la atención que el tiempo de Adviento comience así. Nos causa cierta sorpresa porque no dirige nuestra atención en primer término hacia la primera, sino hacia la segunda venida, hacia la parusía, hacia el fin de los tiempos. Y por eso, según tal perspectiva, este tiempo no restringe su significado al camino hacia la celebración de la Navidad, que ciertamente lo es también, por supuesto, sino que parece extenderse mucho más a lo largo de los siglos, comprendiendo la historia entera, orientándonos al encuentro definitivo con el Señor glorioso. Es sugestivo que la primera venida no pueda entenderse del todo si no se contempla desde la segunda. La historia se vuelve ininteligible al margen de Cristo, de su victoria final, y por lo tanto, para comprender el sentido de la historia, es necesario mirarlo desde esta manifestación definitiva, desde este triunfo definitivo evidente para el mundo entero. Lo obrado en la venida inicial se manifestará plenamente, definitivamente, en su segunda venida. Y así comienzo y fin se relacionan estrechamente, se iluminan recíprocamente. No es casual que las primeras líneas del Génesis nos ofrezcan el panorama de la oscuridad y la confusión, mientras que las páginas finales del Apocalipsis, el último libro de la Escritura, nos muestra una Jerusalén celestial llena de luz, sin sombra alguna, donde la noche ya no existe, donde las tinieblas han sido despejadas para siempre. Este gran arco que describe la Sagrada Escritura, desde el comienzo hasta el fin, de esa oscuridad inicial hasta la luz final definitiva. Lo primero que Dios crea es la luz y la separa de las tinieblas. Según San Juan, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, es luz, por quien todas las cosas han sido hechas. Lo que sucede es que, en realidad, lo último es lo primero. El Apocalipsis confiere a toda la historia de la salvación su verdadero sentido y significado, porque en el Apocalipsis se revela Jesucristo, se da a conocer Jesucristo. La luminosidad del Adviento es especial, es tenue, de una delicada suavidad. No es luz plena, tampoco es oscuridad total, es luz y es sombra. Por lo tanto, debe ser vivido en la presencia de quien es la luz, pero sabiendo que las tinieblas quieren invadir nuestro corazón. La Navidad será manifestación de Dios cuando el niño se hace visible a los ojos de los hombres. Y esa manifestación reconduce a la gran manifestación de su segunda venida, plenamente y definitivamente visible y glorioso. En la pequeña parábola que hemos leído en el Evangelio de este primer domingo de Adviento, Jesús habla de una partida y de un regreso. Aquel hombre que se va de viaje representa a Jesucristo. Es el tiempo de la Iglesia, el transcurso entre la primera y la segunda venida.
Y señala también que ese retorno tendrá lugar en algún momento, que no se identifica con la plena luz del día. Los momentos que va señalando el Evangelio para ese retorno son atardecer, medianoche, al canto del gallo, al amanecer. El Señor propone estos 4 momentos, desde que comienza hasta que termina la noche. Son las horas nocturnas. A la hora de la tarde habrá luz, dice el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 7, en el Antiguo Testamento, refiriéndose al día del Señor. La manifestación del Señor pondrá fin al reinado de las tinieblas, al príncipe de este mundo, por supuesto. Dormirse, en los términos de la parábola, es dejar que las tinieblas invadan el alma. Vigilar, velar, es mantener encendida la luz, tenue, pero certera y segura de la fe, hasta que el Señor vuelva. Por eso el Adviento nos recuerda esta peregrinación hacia la luz, vivida en la presencia. Pero aquí es necesario detenernos a considerar un aspecto que es absolutamente central. Porque ese tiempo entre primera y segunda venida, ese tiempo de vigilancia, de esperanza, transcurre en la presencia del Señor. Su ausencia es muy especial porque sigue realmente presente en medio nuestro, en la Sagrada Eucaristía, en nuestras almas, conduciendo misteriosamente la historia hacia su fin. No es una presencia visible, pero sí es una presencia real. Y tenerlo en cuenta es esencial en el Adviento, es esencial en toda la vida. Adviento también representa toda nuestra vida, vivida en la presencia de Dios, aguardando su manifestación definitiva. Por eso tiene tanta intensidad este tiempo. De lo contrario, sería imposible recorrer el camino, si la ausencia de Dios fuera total. Porque anhelamos profundamente contemplar el rostro de quien a lo largo de la vida fue y es camino hacia el Padre. El Adviento revitaliza el dinamismo de la fe. Queremos ver a aquel en quien creemos, a quien escuchamos como palabra. Su palabra nos llega al corazón, como sucediera con aquellos discípulos de Emaús. Hizo arder sus corazones cuando les hablaba por el camino, cuando el camino les hablaba. Y el fruto definitivo de la palabra es la visión, alcanzar un día ese ver total y perfecto en la Jerusalén del cielo.